de amenazas para nuestra salud y también la de los organismos que constituyen los ecosistemas. Me pidieron que diera esta plática con un enfoque de género en donde pusiera de relieve cuáles han sido los logros que he tenido a lo largo de mi carrera, así como los retos que he tenido que vencer. Entonces esto me brindó la oportunidad de hacer un recorrido sobre mi trayectoria profesional, que como ustedes se imaginan, pues abarca toda una vida. De manera que en la siguiente lámina lo que voy a hacer es contarles justamente esto, cuál es el propósito de esta presentación, que es hacer este recorrido. La siguiente, por favor. Y entonces, lo que, bueno, me complace muchísimo es el que entre la audiencia se encuentren estudiantes de un instituto tan prestigiado como el Instituto Politécnico Nacional. Y les quiero comentar que esta preocupación de toda una vida de tratar de evitar el que nos expongamos a ese tipo de sustancias que constituyen un riesgo, ocurre en un momento en el cual me complace decirles que la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, de la cual formamos parte, en tanto que integrantes del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, está justamente ahora trabajando en el desarrollo de una propuesta para crear un centro para los 3 países en el cual se puede ofrecer alternativas, una asesoría para poner en práctica una idea largamente anhelada, que es justamente la de promover la eliminación del uso de sustancias tóxicas en la producción de bienes de consumo. Y para lo cual la idea es que los 3 países cooperemos compartiendo casos exitosos en donde esto se haya logrado. Si me pasan, por favor, la siguiente, empezaré pues con el recorrido inicial de algunos episodios de mi vida que me parece que son interesantes de compartir. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad en el año de 1958, imagínense ustedes, de realizar como estudiante del tercer año de la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollar un proyecto de investigación para tratar de evaluar los riesgos que podrían derivar de que en ese entonces estuvieran ocurriendo pruebas nucleares en Arizona y Nuevo México y existía la posibilidad de que el viento arrastrara las precipitaciones radioactivas hacia nuestro país y que éstas se depositaran en los suelos en donde pasta el ganado y a través de ello los niños pudieran estar tomando leche contaminada con material radioactivo. Y la idea que había detrás de este proyecto de investigación era ver si podíamos desarrollar un método que no fuera invasivo, a través del cual pudiéramos medir radiaciones de baja intensidad en los incisivos de ratas expuestas, en este caso a calcio 45, que es un isótopo del estroncio, que sería el que estaría precipitándose, producido por las explosiones nucleares. Y a los niños podríamos aprovechar los dientes de leche que se caen solos para hacer el estudio de la posible exposición a este material radioactivo. Entonces, ello dio lugar a que antes de haber terminado la carrera, yo hubiera tenido la oportunidad de publicar mi primer incipiente trabajo de investigación gracias a 2 profesores, un profesor de fisiología, el doctor José Negrete,
y un profesor de física, el doctor Augusto Moreno, que viene citado pues en esta lámina. Entonces, es un trabajo que no fue remunerado ni mucho menos, me dio justamente esa satisfacción pues de haber tenido que aprender, entre otras cosas, las técnicas de radiobiología, la forma de medir radiaciones, etcétera. Y entonces, al año siguiente, esto me brindó la oportunidad de que me ofrecían un puesto como jefa de laboratorio de genética de un laboratorio de radiobiología y genética en la Comisión Nacional de Energía Nuclear que creó el doctor Alfonso León de Garay, que en paz descanse. Y no solo eso, sino también pues tuvo la oportunidad de conocer a mi esposo, que en ese momento él ya tenía una beca para irse a estudiar a Francia y yo tuve la oportunidad posteriormente de obtener también una beca de parte de la Comisión Internacional de Energía Atómica para realizar estudios en París, Francia, en los laboratorios de dos prestigiados investigadores franceses, el doctor Jérôme Lejeune, que fue el descubridor de esa anomalía cromosómica que se conoce como la trisomía 21, que es la causante de lo que se conoce también como el síndrome de Down. Y posteriormente fui a trabajar al laboratorio del doctor Jean de Grouchy para realizar ahí los experimentos y la investigación que me llevó a obtener mi doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París. La siguiente justamente habla de ese episodio cuando ya me doctoré. La siguiente, por favor. Entonces, en 1968, una época bastante conflictiva en París, obtuve mi doctorado, que lo realicé en la Clínica de Genética Médica del Hospital Universitario Necker en Malade en París, y mi tesis fue publicada como una monografía en la revista Los Anales de Genética, Les Annales de Génétique, y me valió una serie de publicaciones, de citas a todos los trabajos que realicé para determinar si había una relación entre la aparición de anomalías cromosómicas en células de personas que padecían leucemia y esa enfermedad. Entonces, esto facilitó que cuando yo regresé a México, obtuviera el nombramiento de investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. En la siguiente, les comento, por favor, me pasan la siguiente, eh, que durante los 8 años que viví en París, no me embaracé a pesar de no tomar anticonceptivos, por lo que al trabajar en una clínica de genética médica donde recibíamos parejas infértiles que finalmente, muchas de ellas, esa infertilidad estaba relacionada con anomalías genéticas, bueno, me preocupé por hacerme yo misma toda una serie de estudios para tratar de determinar por qué yo misma no tenía hijos. Y resulta que todas las pruebas fueron negativas y quienes me las realizaron terminaron diciéndome que en casos como el mío, el no haber tenido hijos podía estar relacionado con alteraciones de tipo inmunológico o psicológicas o virales. Es decir, quién sabe. Pero para mi sorpresa, cuando yo llegué a México, al primer año de estar en México, nació mi hijo mayor y al segundo, mi hijo menor. Y lo que para nosotros, mi esposo y yo, representó un regalo de la vida, pues quiero decirles que para las autoridades universitarias fue preocupante, sobre todo porque esos dos episodios maravillosos ocurrieron siendo yo recién ingresada al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y en algún momento aspiré a ocupar el cargo de directora de ese instituto y al entrevistarme, porque mi currículum mostraba una baja en mi producción
científica en términos de artículos. Bueno, esto coincidía con los primeros años de crecimiento de mis hijos, que evidentemente absorbieron mucho de mi tiempo. No es que yo haya dejado un solo día de trabajar, es que la verdad era una cuestión difícil, pues, hacer compatible el estar ocupándome de ellos y sus necesidades en esa época cuando eran pequeños, pero lo que terminé diciendo es que si yo tuviera que volver a empezar, no dejaría por nada del mundo de tener a mis hijos. Pero además yo había vivido en Francia, donde los derechos laborales eran muy importantes y los trabajadores, en todo caso en el hospital en donde yo estaba, tenían muchas prestaciones, había guarderías dentro de la propia institución médica y las madres teníamos posibilidad de retirarnos de nuestro trabajo durante un tiempo para ocuparnos de los hijos y sin perder nuestra plaza. Entonces, sigamos adelante. Esto es la única historia que estoy contando como un reto que tuve que vencer, pero tengo una familia maravillosa, estamos cumpliendo este año 64 años de casados, mi esposo y yo, con 2 hijos y 4 nietos, así es que todavía les puedo decir, ¿qué puedo pedirle más a la vida si mírenme ahora compartiendo con ustedes todo el trabajo que he seguido haciendo, no importa que me jubilé hace más de 10 años y aquí estoy. Entonces, este es el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la época en que yo trabajé ahí, porque ahora tenemos un nuevo edificio en otro lugar, dentro del propio campus universitario. Y al final de la década de 1970, yo siempre tuve interés en generar y compartir conocimiento. Hoy mismo tengo 2 páginas electrónicas, una que lleva mi nombre, cristinacortinas.org, que les invito a consultar, y la otra es fundacioncecortinas.org. Y en esta época de 1970, que yo estaba haciendo investigaciones para tratar de establecer una relación entre la exposición a sustancias químicas y el desarrollo de anomalías cromosómicas que podían causar o estar relacionadas con alteraciones celulares que provocaran cáncer o que provocaran malformaciones congénitas. Y entonces hice estos estudios bibliográficos para poder elegir los sistemas de prueba en los cuales realizar mis investigaciones. Entonces, estudié qué se había hecho ya hasta esa época para evaluar la mutagenicidad, carcinogenicidad y teratogenicidad de metales pesados como el arsénico, como el cadmio, el cromo, el mercurio, el plomo y el zinc, o bien plaguicidas organoclorados como el aldrin, el dieldrin, el endrin, el DDT, el HCB, y medicamentos amibicidas y antihelmínticos de amplio consumo, porque los niños justamente cuando son niños y juegan con tierra y son pequeñitos y gatean y se meten los dedos a la boca, continuamente están expuestos a contraer enfermedades provocadas por amibas o helmintos y consumen estos medicamentos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, pues sigamos en el recorrido. Otra cuestión que me pareció importante en ese momento, que este tema era un tema que se iniciaba la investigación en ese campo, entonces pensé que era importante que constituyéramos una red en México de quienes lo estábamos realizando este tipo de investigaciones para que intercambiáramos conocimientos, experiencias que aceleraran ese proceso de aprendizaje y de tratar de generar información susceptible de protegernos a los seres vivos humanos y de los ecosistemas de la exposición a estas sustancias. Y así fue como creé en México por primera vez la Asociación Mexicana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, que en 1996 se convirtió
en la Sociedad Mexicana de Toxicología Genética. Pero también creamos, me acuerdo mucho, en Puebla, la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, la LAMTA. Y lo que ven ustedes a la derecha es un cartel de uno de los congresos anuales que se realizan en los diferentes países miembros de esta asociación en América Latina y el Caribe. En este caso es en Bolivia, porque es una asociación viva en la actualidad. Y yo quiero rendirle homenaje al doctor Alexander Hollander, de origen alemán, pero nacionalizado norteamericano, porque él fue el pionero en América Latina y Caribe en promover primero la biología molecular y después este campo de la mutagénesis ambiental, y creó una asociación internacional de ese nombre. Y yo tuve el privilegio de representar a América Latina y el Caribe como miembro del consejo directivo de esa asociación. La que sigue, por favor. Entonces recuerden eso de que la difusión de información y la creación de redes es algo que hoy en día sigue siendo vigente y nos permite, como hoy, estarnos comunicando y compartiendo conocimientos en estas cuestiones. Habiendo trabajado en mi tesis de licenciatura en un tipo de cáncer que son las leucemias, cuando estuve en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, también tuve la oportunidad de contribuir a la creación, al diseño de la licenciatura en investigación biomédica básica, en donde en el primer año, los alumnos reciben conocimientos sobre las materias básicas, pues, para realizar investigaciones en ese campo, y en los años subsecuentes van rotando por todos los laboratorios para ir realizando un aprendizaje en ellos sobre diferentes temas y realizando investigaciones. Y entonces, quienes teníamos algún laboratorio, impartíamos un curso relacionado con las investigaciones que realizábamos, en donde junto con los alumnos analizábamos el tema de investigación y veíamos que la historia y lo que estaba ocurriendo en el momento de impartir el curso. Y como el que yo impartí tenía que ver con el origen del cáncer, bueno, fue maravilloso porque me dio una perspectiva a mí misma. Yo era como alumna aprendiendo junto con ellos porque leíamos artículos de vanguardia. Y de ahí surgió un libro que coincidió que una queridísima amiga, la física Alejandra Haidar, que fue la promotora de una serie de libros que se conocieron como La Ciencia desde México, del Fondo de Cultura Económica, me invitara a elaborar un libro para esa colección, y yo elegí este tema: cáncer, herencia y ambiente. En 2011 me pidieron que actualizara el libro, pero para entonces yo ya había tenido un episodio en el cual descubrí que yo misma tenía cáncer. Y afortunadamente en ese momento el cáncer que padecí era un cáncer incipiente, un cáncer intraductal de mama, que no ameritó más que la extirpación de una parte de la mama afectada y someterme a una serie de como 20 radiaciones, y después a un tratamiento biológico que fue exitoso. Pero el oncólogo que me trató me dijo: seguramente en 10 años vas a tener otra vez un resurgimiento del cáncer en esa mama. Y dicho y hecho, así sucedió. Y nuevamente me lo extirparon. Y también me dijo: y seguramente más adelante tendrás probablemente la posibilidad de tener otro en la mama restante. Y así pasó 10 años después. O sea, he tenido 3 cirugías de cáncer a lo largo de este periodo de 1996,
Y afortunadamente la forma oportuna, primero, de haberlo diagnosticado y el excelente tratamiento al que fui sujetada por este oncólogo maravilloso que ya tampoco está con nosotros, miren, me permite estar con ustedes porque he podido superar la enfermedad, aunque como sucede con cuestiones de adicción, que uno sabe que puede uno superarlas, pero siempre está ahí, hay la amenaza de que puedan volver y por eso tiene uno que estar muy atento a cualquier signo para evitar que esto ocurra. Yo lo estoy, pero ya en este caso me puedo considerar como una superviviente. Pero entonces en esta edición de 2011 de este libro, que ahora la edición se llama la serie La Ciencia para Todos, lo que hice no solo fue actualizar la parte técnica, histórica, los procesos de desarrollo del cáncer, y sobre todo quiero recalcar que en el Fondo de Cultura Económica sujetan los libros de esta colección a un concurso para que los estudiantes desde escuela secundaria, preparatoria y superior puedan hacer comentarios sobre ellos y se les premia a las mejores relatorías pues, de los libros. Y es maravilloso, porque me daban ideas de qué partes del libro se les hicieron fáciles, cuáles se les dificultaron, y sobre todo los estudiantes ya de nivel superior, como muchos de los estudiantes que están asistiendo a mi plática el día de hoy, pues estaban al día en cuestiones moleculares que tenían relación con el cáncer y me daban sugerencias de lectura de artículos que les habían impresionado. Y bueno, gracias a eso la actualización estuvo facilitada por ello. Pero no solo eso, sino que ya en esta sección, en este segundo libro actualizado, conté la historia de mi propio cáncer, cómo ocurrió, cómo lo enfrenté, porque yo aprendí a lo largo de las terapias que recibí, eh, eh, sobre todo la radioterapia, muchas historias de vida de mujeres que como yo habían padecido el cáncer y no tuvieron la suerte que yo tuve de tener una familia maravillosa que me apoyó en todo momento. Y quiero que sepan que yo iba caminando al hospital a recibir la radiación y de ahí me iba a trabajar. No dejé de trabajar prácticamente nunca, porque afortunadamente el cáncer se manifestó a través de algún síntoma o una mamografía, pero nunca estuve verdaderamente enferma en cama, ¿no? Bueno, entonces también cuento esa historia de vida de las personas que padecen cáncer y sobre todo el impacto socioeconómico que tienen las familias y también en el costo de la atención médica para el Estado. Y además hablo de la respuesta gubernamental y cómo se trata de justamente investigar cuáles son los factores que pueden ocasionar el cáncer que pudieran controlarse para evitarlo. La que sigue, por favor. Y de eso voy a contar el resto de esta historia, porque, insisto, no he dejado un solo día de pensar en cómo apoyar a que se eviten enfermedades que son prevenibles y que están asociadas a factores ambientales, que todos y cada uno de nosotros que están escuchando esta plática podemos hacer algo para evitarlas. Entonces, he sido muy afortunada porque desde que estaba yo haciendo investigación, fui invitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a participar en Ginebra, Suiza, en la revisión de la última versión de lo que conocemos como la Agenda o el Programa 21, que se diseñó, se desarrolló con la participación de representantes de múltiples gobiernos, de especialistas en diferentes materias, para tratar de evitar lo que yo estaba queriendo evitar, ¿no? La contaminación ambiental que puede causar múltiples problemas, ¿no? Y afortunadamente, eh, después fui contratada por la Secretaría de Salud,
para ser directora general de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. Y bueno, el caso, y después fui directora general, como lo oyeron, de materiales, residuos y actividades riesgosas en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Y entonces ya como representante del gobierno, fui a una reunión en Nueva York en donde esa última versión de la Agenda 21 tenía que ser revisada por los gobiernos para su aprobación y presentar la versión final en la conferencia de Río, Brasil, sobre medio ambiente y desarrollo, que ocurrió en 1992. Bueno, pues ustedes ven del lado derecho un libro también del Fondo de Cultura Económica que se llama La diplomacia ambiental en México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, publicado en 1993, en donde aparece un artículo que yo escribí sobre los capítulos que tienen que ver con la gestión sustentable de las sustancias químicas, objeto de comercio internacional, y con la gestión de los residuos peligrosos y otros desechos. Y es increíble, pero justamente los cargos que yo he llegado a ocupar en el gobierno, tanto la Secretaría de Salud como la de Medio Ambiente, pues han estado relacionados con esas materias, de lo cual he escrito numerosos artículos y algunos libros. Varios de ellos están disponibles en mi página electrónica o bien están disponibles en el instituto, en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la actual Secretaría de Medio Ambiente. La que sigue, por favor. Bien, ¿recuerdan ustedes que les mencioné la importancia de la creación de redes de intercambio de conocimiento y de colaboración? Pues en 1996 tuve la oportunidad de, trabajando ya para el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de la Semarnat, la Agencia Internacional de Cooperación Internacional de Alemania, entonces llamada GTZ, actualmente GIZ, y junto con la Organización Panamericana de la Salud, su centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, el CEPIS de Perú, decidieron en 1996 crear una red de países y de investigadores y de servidores públicos y de organizaciones civiles, etcétera, que contribuyeran a fortalecer la capacidad de gestión de los residuos. Y así crearon la Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos, la REPAMAR, de la cual formó parte México. Y presidió por primera vez la red en México el Instituto Nacional de Ecología, y yo fui la primera presidenta de esa red. Y qué importante, siendo un país con en ese entonces 31 entidades federativas y el Distrito Federal, pues de que pudiéramos en cada lugar tener una sede de esta red que les llamábamos núcleos técnicos, y así se creó una en Querétaro, que es ahora donde yo resido, que es la Red Queretana de Manejo de Residuos, o RECMAR, y que en 1996 fue presidida por un ingeniero químico industrial que actualmente es miembro honorario de mi fundación, Cristina Cortinas, y yo ahora soy la presidenta de esa red. Y es una red justamente actualmente que opera a través de compartir conocimientos por medios digitales, y mi página, Cristina Cortinas, es la depositaria de toda esa información que pueden consultar. La mayoría de los documentos ahí son gratuitos, algunos libros que recomiendo, pues esos son de casas editoriales. La que sigue, por favor. Y siendo presidenta de esta red queretana, la RECMAR, el gobierno de México, a partir de la Secretaría actual de Recursos de Medio Ambiente y Recursos Naturales, decidió promover la creación de un acuerdo nacional para la gestión integral de las sustancias químicas. Y las siglas son ANB, y ustedes ven aquí algunas de los emblemas de las primeras organizaciones que se asociaron
con esta idea de vámonos a trabajar juntos buscando la prevención de riesgos químicos, ¿no? Y ahí están ustedes, el Instituto Politécnico Nacional, y también está en nuestra fundación, nuestra asociación RECMAR. Y a la izquierda tienen ustedes la NIC, que es la Asociación Nacional de la Industria Química. La que sigue, por favor. Y pues nuestra red ha sobrevivido hasta ahora, desde 1996 a la fecha, es el único núcleo técnico que sobrevivió. Ahora, quiero decirles que nuevamente tuve la oportunidad de ser invitada a preparar el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en ese entonces tenía 24 países integrantes. México, al adherirse, se convirtió en el número 25, y en mi misión en esa preparación consistió en investigar cuáles iban a ser las consecuencias de los compromisos que adquiriríamos con nuestra adhesión en materia ambiental. Y fíjense ustedes, en materia ambiental se cubrían justamente los tres aspectos en los que yo he trabajado casi toda mi vida. Uno que son justamente la gestión de las sustancias químicas objeto de comercio internacional. La segunda es el movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos y otros desechos. Y el tercero es la prevención de accidentes químicos mayores. Y vean ustedes del lado derecho, para preparar ese ingreso, yo elaboré 3 documentos, 3 monografías que el Instituto Nacional de Ecología publicó y las tiene en su biblioteca, y esta es particularmente importante. Se denominó Regulación y Gestión de Productos Químicos en México, enmarcados en el contexto internacional. ¿Y por qué les digo que es una de las más importantes? Ahora lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Y nada más quiero decir que la publicación tuvo lugar en la Secretaría de Desarrollo Social, que fue en ese momento quien participó en el ingreso de México a la OCDE. Y ahí fue donde se creó el Instituto Nacional de Ecología y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en los que yo después estuve trabajando. La que sigue, por favor. Entonces, esta es otra versión de la misma monografía, y lo que les quiero comentar, para que vean ustedes cómo una persona académica, profesora de carrera, investigadora de carrera, que no ha dejado un solo día de pensar como en esos términos, puede incidir finalmente políticamente a nivel nacional e internacional. Porque esta guía, la forma en que la presenté y describí lo que México había avanzado en la gestión de esas 3 materias respecto a lo que otros países lo habían hecho, fue elegida por este Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación, UNITAR, como el modelo para invitar al resto de los países de la Organización de las Naciones Unidas a elaborar sus propios perfiles de gestión de esas 3 materias. Y de 1995 a 1997, ese organismo de Naciones Unidas, UNITAR, me invitó a fungir como consultora, como asesora temporal, para impartir cursos en toda América Latina y el Caribe sobre estas materias, ¿no? Y posteriormente, en el año 2003, tuve oportunidad de constituir parte del grupo de expertos del Convenio de Estocolmo, dirigido a eliminar el uso o eliminación o liberación al ambiente de compuestos orgánicos persistentes, tóxicos y bioacumulables, los famosos COPS. Y entonces esto me dio también esa oportunidad de trabajar junto a expertos de otros países y conocer los avances que se tenían en la materia. La que sigue, por favor. Bien, aquí, como ven ustedes, aparece el perfil nacional de sustancias químicas de 2014 de México, que, como les digo, estuvo derivado del diseño que
del manual que les mostré anteriormente. Y esos perfiles se han elaborado 2 y después, cuando se hizo la preparación del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, y se volvió a actualizar la situación de la regulación y control de las sustancias químicas en México, particularmente los COPS. Y tuve la oportunidad de ser invitada por la Semarnat para coordinar la integración del Plan Nacional de Implementación del convenio. Y después, cuando hubo que actualizarlo en 2015, fui también invitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a formar parte del grupo técnico que lo actualizó. La que sigue, por favor. Y todavía han seguido habiendo más actualizaciones de la situación de las sustancias químicas. Entonces, aquí lo que estamos viendo a la derecha es una unión entre lo que fue el PNI o Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo y una publicación que se hizo posteriormente para actualizar todo el diagnóstico nacional sobre estos compuestos. Y quiero comentarles que estos compuestos, imagínense ustedes, fíjense qué características tienen. Son tóxicos, son persistentes, o sea, duran, bueno, más que nuestra propia vida, y son bioacumulables. O sea, si logran ingresar a nuestro organismo, se quedan en él muchos años. Y muchos de estos compuestos justamente son capaces de causar cáncer y son, entre ellos, algunos interrumpen la función de las hormonas. Se llaman disruptores endocrinos. Y las hormonas pues, son fundamentales en nuestra vida, regulan múltiples funciones. Imagínense que si alteran estas hormonas desde los niños en gestación, pues van a provocarles alteraciones que van a persistir toda su vida. La que sigue, por favor. Entonces México firmó el Convenio de Estocolmo y todavía el día de hoy tenemos compromisos que cumplir para erradicarles. Entonces déjenme decirles, cuando uno ocupa cargos públicos, sobre todo este que les dije en la Secretaría de Salud y después el de Medio Ambiente, uno tiene que estar preparado que al terminar la administración en la cual uno ocupó el cargo, le van a pedir la renuncia anticipada. Y entonces uno tiene que estar preparado, pues, a seguir su vida como profesionista. Pero yo he tenido también una fortuna porque creo que nunca he estado 15 días desocupada sin que me ofrezcan algún cargo. Y entonces esto fue lo que ocurrió cuando en 2001 dejé la Secretaría, el Instituto Nacional de Ecología, porque recibí una invitación de los legisladores en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para preparar una iniciativa de ley que hoy es la que nos rige sobre prevención, gestión integral de los residuos. Y siendo académica, lo que yo hice antes de ponerme a proponer elementos para constituir esa ley, me puse a estudiar dónde estaba México en hasta antes del año 2000 en cuestión de gestión de residuos de toda índole, dónde estaban países de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea, Japón, por decirles algo. Entonces escribí 6 libros que fueron publicados por el Congreso de la Unión, que déjenme decirles, todavía hoy en día sigue estando vigente la información que está ahí y quien quiera saber de dónde surgió cada elemento de la ley lo puede encontrar. Y en particular, yo estoy haciendo ahora una captura, porque no sé por qué desapareció la versión digital de este libro en mi página, pero la encontré en otra en donde no pude trabajar en ella. Y estoy difundiendo parte por parte del libro su contenido, porque de veras es increíble. Si hubiéramos leído ese libro como era la intención, hoy en día,
que están preparando la Ley General de Economía Circular, hubieran encontrado ahí múltiples elementos para la construcción de esa ley, porque justamente la economía circular se gestó en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y dio lugar a una publicación que se llamó Prevención Estratégica de los Residuos, que se publicó justamente en el año de... ay, Dios santo. Discúlpenme. De alguna manera, ese libro de la prevención estratégica de los residuos fue la base para construir esta ley. Nuestra ley es la primera de América Latina y el Caribe en basarse en la prevención, porque saben ustedes que en la naturaleza no se generan desechos, porque todos los procesos biológicos o biogeoquímicos son cíclicos. Entonces, sigamos adelante para que veamos otros de los libros que fueron publicados. En particular, se publicaron 4 manuales que yo denominé manuales para regular los residuos con sentido común. Y les comparto la anécdota de que mi madre, siempre que yo tenía algún problema que resolver, me decía, mira, utiliza primero tus 3 dedos de frente, usa el sentido común, y ya después, si no logras resolver el problema de esa manera, pues entonces ya concéntrate en la ciencia para ver cómo se resuelve. Entonces, estos 2 libros para mí, estos 2 manuales de los 4 de la serie, me parecen fundamentales. El tercero, que se llama, fíjense ustedes, siguen siendo válidos el día de hoy. Ojalá que pudieran estar disponibles para la consulta de todos. Valorización de residuos, participación social e innovación en la gestión. Y entonces, ¿qué hicimos en este libro? Yo participé junto con representantes de Environment Canada y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en la organización del primer taller de minimización de residuos de la OCDE en Washington. Y ahí se presentaron las experiencias de los países miembros de la OCDE exitosas para lograr justamente mantener los materiales que constituyen ciertos productos de consumo en la arena económica a través de cerrar el ciclo de vida y de alguna manera que se aprovechen en la fabricación de nuevos bienes una vez que termina su vida útil. Entonces, en este documento está la base para un instrumento de política fundamental de esta legislación, que es el plan de manejo de los residuos, que está destinado justamente a evitar que los materiales y productos postconsumo o postproducción se conviertan en residuos. Y este otro libro, que está directamente relacionado, se llama Contaminación por Residuos, Prevención y Remediación. Y eso porque sabemos que si no se manejan bien esos materiales y productos durante los procesos de producción y se liberan al ambiente a través de emisiones al aire, descargas a los cuerpos de agua nacionales o se transfieren al drenaje o a los suelos como residuos peligrosos de manejo especial o sólidos urbanos, pues provocan contaminación. Entonces, esto de haber incorporado en nuestra legislación de prevención y gestión integral de los residuos un capítulo dedicado a la prevención de la contaminación de sitios y a su remediación fue histórico, porque se estaba gestando un reglamento específicamente en materia de contaminación. Y miren, los intereses en contra de que se legisle son tan fuertes que este sería el momento que no tendríamos ese reglamento. En cambio, al haberlo incorporado dentro de la ley, eso permitió que justamente se fortaleciera y se creara dentro de la Secretaría de la Semarnat un área específica dedicada a este tema, en donde con la cooperación de la agencia alemana GIZ, un experto de mediano plazo estuvo acompañándolos en el desarrollo de los instrumentos de política para este fin de prevención de la contaminación y la remediación. La que sigue, por favor.
Esta conferencia la van a tener ustedes en sus manos. El tiempo avanza rápidamente, no quiero pasarme del tiempo que me han destinado y sobre todo estaría abierta yo a preguntas y respuestas, pero voy hilando cómo mi vida profesional se va relacionando. No he dejado un solo día de pensar en lo mismo y de decir cómo vamos a resolver ese problema de evitar que las sustancias tóxicas o peligrosas se liberen al ambiente y nos dañen a nosotros y al resto de la biota, porque quiero que nos quede claro a todos que los seres humanos formamos parte de la naturaleza y por lo tanto de la biodiversidad, y si la biodiversidad desaparece y con ello sus funciones que nos prestan servicios ambientales, la humanidad también seguramente desaparecerá. Entonces es importante que hagamos algo hoy, no mañana, hoy y cada día de nuestra vida, desde el nivel individual como colectivo. Yo creo que todos debemos estar haciendo algo para evitar que esto ocurra. Y todos ustedes, como yo, somos consumidores. Y la fuerza del consumidor, yo digo que es mayor que cualquier ley. Si nosotros exigimos que se retiren las sustancias tóxicas de los productos de consumo, que al desecharse se van a convertir en residuos peligrosos, lo vamos a lograr. Entonces, ahora que está previsto crear un centro trinacional en la materia, por favor estén atentos y ojalá que ustedes sean también motores para que funcione ese centro. Entonces, yo tuve oportunidad, junto con otras organizaciones educativas de centros de investigación y organizaciones empresariales y gobiernos, de organizar estos dos foros de economía circular, regenerativa e incluyente a nivel local y regional en 2018. Y ustedes ven los logos de muchos de estos organismos en el pie del cartel que se hizo para el foro en Querétaro. El primero fue en la ciudad de Guadalajara en el mes de julio de 2018 y el segundo en Querétaro en el mismo año, ¿no? En el mes de octubre. Y aquí yo estoy sentada del lado izquierdo de esta imagen y del lado extremo derecho está el doctor Enrique Provencio, que dirige una coordinación de sustentabilidad en la Facultad de Economía de la UNAM. Junto a él está el doctor Arturo Gavilán, que es el actual director general de materiales y actividades riesgosas en la Semarnat, y en el centro está la entonces secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. La que sigue, por favor. Bueno, quiero decirles que por todas estas cosas que he hecho y tanta información y conocimientos que he distribuido, quiero creer que me otorgaron en 2023 el reconocimiento como una de las mentes sostenibles de ese año por parte de la revista Forbes. Y yo dije al recibir este reconocimiento lo siguiente que quisiera compartir con ustedes. La razón que me anima a aceptar este reconocimiento es llamar la atención sobre el hecho de que ante la crisis climática y humanitaria que atravesamos y demanda tanto la acción individual como colectiva, no hay tiempo que perder. También es reafirmar mi convicción de que trabajar por el bien colectivo no es una cuestión de edad o de género y que la mejor forma de hacerlo es generar y compartir conocimientos e impulsar el acceso equitativo a la educación. Dedico este reconocimiento a quienes me han abierto camino y a las comunidades a cuyo bienestar sigo tratando de contribuir. Quiero comentarles que en el pie de cada una de las láminas aparece una liga o una cita bibliográfica donde ustedes pueden encontrar los trabajos de donde extraje la información que les comparto. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ahora lo que quiero comentarles son cosas que están ocurriendo y que me parecen muy estimulantes. Tuve oportunidad de colaborar con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fíjense ustedes, desde hace 20 años organicé, siendo autoridad, un taller que tiene que ver con sustancias tóxicas
e invité a la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, el ATCDR de Estados Unidos, donde recibí entrenamiento en evaluación y comunicación de riesgos. Y 20 años después me invitaron nuevamente a esa universidad a impartir esta plática sobre economía circular y emprendimientos sociales sostenibles. Y para mi sorpresa, los estudiantes se habían organizado para crear un club de economía circular, pues que me pidieron que fuera testigo de honor de su presentación por primera vez en su universidad. Y para mí es un hecho el que niños y jóvenes requieren hacer oír su voz acerca del tipo de economía circular al que aspiran para tener un futuro acorde a sus aspiraciones. Y les comento esto porque estamos en un momento histórico en donde está teniendo lugar en 6 entidades federativas, en 6 ciudades de esas entidades federativas, unas mesas técnicas plurales donde se invita a representantes de los diferentes sectores a opinar cómo reglamentar la Ley General de Economía Circular y cómo integrar la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, ustedes jóvenes, por favor, estén atentos porque seguramente sus universidades podrán estar representadas o su Instituto Politécnico Nacional seguramente estará representado en varias de esas mesas técnicas, pero ustedes pueden organizarse desde antes para preparar propuestas acerca de cómo ustedes quisieran que tuviera lugar esta economía circular, porque los modelos de economía circular deben de responder a las características, a las circunstancias, a los valores, a los índices de desarrollo de cada entidad en la cual se vayan a aplicar. Y esto es importante porque ustedes lo saben que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología evolucionó en la administración pasada hacia un Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que en esta administración se transformó en una Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y donde lo que se ha planteado es que está bien desarrollar investigación científica e investigación social, pero estos tipos de investigaciones tienen que contribuir al desarrollo de políticas públicas, al desarrollo de ordenamientos legales y otro tipo de instrumentos que nos lleven a resolver los problemas que estamos enfrentando en cada comunidad. Y entonces esa es la idea, que ustedes conozcan, porque sé que ustedes provienen de 6 sedes diferentes en donde seguramente tienen problemas diferentes. Y a mí, Tlaxcala, me pareció muy simbólico que ahí se hayan desarrollado estas reuniones, porque Tlaxcala forma parte de una de las regiones de emergencia ambiental o infiernos ambientales en lo que se ha convertido México por estar eliminando desechos al aire, al agua, al suelo. Entonces, este es el momento de hacer un alto. Y yo sé que hay una institución politécnica ahí en Tlaxcala. A mí me parece magnífico que están desarrollando no solo investigación para sustituir sustancias altamente peligrosas que se emplean para el lavado de la mezclilla. Ya saben, hoy los pantalones de mezclilla están decolorados, tienen orificios y para eso les echan unas sustancias que pueden ocasionar daños. Pero además también están en otras materias entrenando a los estudiantes a contribuir a desarrollar reglamentos municipales para controlar este tipo de problemas y otros están dedicados a cuestiones para socializar y comunicar estos riesgos. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos mucho que hacer. Me voy más rápido para poder seguir adelante. Ahora, quiero decirles, yo tuve el privilegio de colaborar con Julia Carabias, una de las expertas en sostenibilidad más importantes, no, yo no diría solo de México, sino del mundo. Ha recibido múltiples reconocimientos, es una luchadora social que no deja de trabajar en Chiapas, tratando justo de salvar los ecosistemas y a los grupos comunitarios que viven allá. Y ella fue la secretaria
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cuando yo fui directora general de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas. Y cuando salimos de la Secretaría, ella creó el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CEIBA, del cual formó parte. Y entonces, digamos, ya llevamos más de 4 periodos de elección presidencial, preparando unas propuestas de política dirigidos justamente a proporcionar elementos para el desarrollo sustentable a nivel local y regional. Y entonces, de 2019, se introdujo por primera vez un capítulo sobre economía circular municipal, que yo tuve oportunidad de contribuir a su elaboración. Pero en estos últimos planteamientos estratégicos para la sustentabilidad en México, para el periodo 2024-2030, en el que estamos, denominados hacia un futuro posible, entre otras cosas, justamente lo que se plantea en ese capítulo de economía circular es consolidar una gobernanza territorial multinivel. O sea, los 3 órdenes de gobierno tienen que participar, escuchar y empoderar a la juventud y la mujer en áreas urbanas y rurales, de manera que contribuyan al diseño de sistemas de economía circular en sus comunidades, así como incidan en la formulación de las políticas públicas y legislaciones correspondientes. La que sigue, por favor. Y toda esta información está disponible en mi página. Ya estoy por terminar, entonces nuevamente déjenme decirles, no he dejado en los últimos más de 10 años que he estado visitando Chiapas, de tratar de contribuir a la transición de ese estado hacia una economía circular. Y recientemente, después de haber creado una red por un Chiapa de Corzo y un mar sin basura en ese municipio en 2023, decidí con varios de los integrantes de esa red, que yo ayudé a formar, el constituirnos en una red por un Chiapas circular e inclusivo. Y decidimos darnos a conocer a través de un seminario virtual como este, en donde 6 de sus integrantes abordáramos los temas en los que venimos trabajando para dar a conocer justamente hacia dónde nos orientamos. Pero se nos ocurrió una idea, que es lo que está pasando ahora mismo con este curso. Ustedes están sesionando en varios lugares y están recibiendo la señal en Zoom para escucharme. Pues sucedió igual en este seminario. Vean ustedes, tuvimos 8 municipios participantes y aquí nada más puse fotos de 4, pero algo que sucedió maravilloso es que en algunos municipios sesionaron en la sala de cabildos o en la sala de regidores o en la sala donde se reúnen los secretarios de medio ambiente, de turismo, de educación, de salud, etcétera. Véanlos ahí. O también en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, y abajo es justamente un instituto politécnico, en una universidad politécnica en Suchiate, si mal no recuerdo. El caso es que los temas que tocamos fueron, por parte de nuestra fundación, el modelo de economía circular comunitaria cero residuos. Otro integrante habló de la mitigación del desperdicio de alimentos y el ecoturismo circular, un tema coyuntural importantísimo. No podemos estar desperdiciando alimentos cuando tenemos grupos importantes de la población viviendo en condiciones de hambre y de pobreza. El tema de economía circular como una herramienta para la inclusión. Esta es una de las cuestiones importantes que yo misma estoy aprendiendo cómo lo están promoviendo en Chiapas, el que cualquier individuo con capacidades diferentes y sus familias puedan tener acceso a empleos dignos, y esto es parte de la meta que queremos alcanzar. Situación de los residuos. La economía circular y el diseño institucional es fundamental, porque lo que se plantea ahí es que normalmente se crean las instituciones basadas en preceptos legales, constitucionales, leyes sectoriales, reglamentos, normas, etcétera, pero
se ignora lo fundamental, porque todo esto debe de conducir al bien público. Entonces tiene que integrar en el diseño institucional a las personas, a las personas y sus necesidades a satisfacer, a los organismos que integran las comunidades y cómo operan, y los valores culturales de cada comunidad. A eso se refiere. Y se tocaron finalmente dos temas: la situación de los residuos en Chiapas y participación activa en su separación, y los desafíos para la recuperación y procesamiento de residuos valorizables. Y es ahí donde instituciones como la suya juegan un papel fundamental, porque se están desarrollando polos que se llaman de desarrollo económico en las diferentes áreas de bienestar en las que se ha dividido el país. Pero ¿saben qué? Chiapas es un estado muy grande al sur, carente de industria importante que haya motivado la creación de la infraestructura para el manejo de sus residuos, de manera que la verdad, la mayoría de los sitios a donde se llevan los residuos son tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios que terminan convirtiéndose en pasivos ambientales. Entonces necesitamos tecnología, innovación y gestión sostenible en todo ello. La que sigue, por favor. Y gracias a esta forma de comunicarnos virtualmente, mi fundación apoya a varias entidades federativas y los acompaña en su diseño particular de la economía circular que necesitan para cada una de esas regiones. Y otra de estas regiones es la región carbonífera de Coahuila, en donde Sabinas es uno de los municipios que forman parte de ella. Y bueno, yo nací justamente en Sabinas, Coahuila, y el río Sabinas es un humedal de los más importantes, no solo en México, sino en el mundo, y que está amenazado por la contaminación ambiental y sus ecosistemas están en riesgo. Y entonces yo he hecho también como una meta de mi vida contribuir al rescate del río Sabinas. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que justamente se celebró la primera semana de octubre, este día del río Sabinas, y ahí estoy yo junto con la coordinadora de la protección de áreas naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, dando conferencias sobre salvar al río Sabinas. La que sigue, por favor, a través de la economía circular, porque ya la explotación del carbón y el uso del carbón como combustible se va a desterrar, porque ustedes saben, se emiten muchos gases con efecto invernadero. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, la anterior, por favor. Entonces, lo que la anterior muestra es que se ha creado una red sobre circularidad con calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos una ley de infraestructura de la calidad en donde justamente se cubren aspectos como la estandarización, la acreditación, la metrología, la certificación y la evaluación de la conformidad. Y ahora que estamos transitando hacia la economía circular, requerimos que todas estas materias, que todos estos instrumentos, que todos estos organismos nos ayuden a sustentar ese tránsito hacia la economía circular, porque vamos a requerir de normas que nos permitan determinar la durabilidad, la biodegradabilidad, la composteabilidad, la reciclabilidad de los materiales y productos, y necesitamos pruebas para asegurarnos que se están realizando esas actividades de conformidad con las normas, etcétera, ¿no? Entonces, yo tuve oportunidad de colaborar en la organización de un seminario taller sobre el tema de circularidad con calidad en mayo de 2025, del cual surgió esta red para seguir adelante con el Plan Estratégico Nacional para llevar a cabo todas estas tareas, ¿no? Y entonces, entre los bloques temáticos del seminario se encontró políticas y estrategias de economía circular, armonización de conceptos para la economía circular, materiales y productos circulares, innovadores y competitivos, gestión de centros de reciclaje,
economía circular territorial con un proyecto de piloto de condominios y la promoción, medición y evaluación del desempeño circular. La siguiente, por favor. Aquí son las dos últimas láminas. Este proyecto de condominios, decidimos iniciar el piloto en el condominio donde yo misma resido y con un enfoque de economía circular, porque no se trata solamente de reducir la generación de residuos, se trata de hacerlo con esta visión integral de economía circular, donde tenemos que tener una gestión sustentable del agua, de la energía y tener alternativas para proteger nuestros ecosistemas. Entonces, la pregunta que nos hicimos, son 3 organizaciones que participamos, una que surgió de un proceso de diseño de la hoja de ruta de economía circular para Querétaro, que dio lugar a la formación de una asociación civil, Querétaro Circular, articulando voluntades, que nos invitó a un centro de investigación en manejo integral de residuos, el CIMIR, y a nosotros como Fundación Cristina Cortinas, a ser parte de este proyecto. Y a mí me tocó la parte social del proyecto. Y entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué, para qué adoptar la economía circular en condominios? En la que sigue, por favor, ahí resumimos la intención de esta iniciativa y que puede ser aplicada ahora mismo en cualquier entidad federativa del país. La economía circular nos ofrece la oportunidad de evitar el despilfarro de recursos materiales, agua, energía y biodiversidad que caracteriza la economía lineal en la que se produce, consume, utiliza y desechan recursos que aún pueden tener una vida útil. Al incentivar prácticas que alargan la vida de los productos que consumimos y que facilitan el retorno de los productos postconsumo a los productores para fabricar nuevos bienes o reintegrarlos a la naturaleza, evitamos la generación de residuos, la contaminación y el agravamiento de los fenómenos climáticos, a la vez que permitimos la regeneración de la naturaleza. Los condominios constituyen pequeños universos en los que sus comunidades pueden adoptar prácticas de consumo responsable y colaborativo, compartir saberes, aumentar su resiliencia ante el cambio climático y beneficiarse de la reducción de la generación de residuos y el aprovechamiento como recursos de los que no se puedan evitar. La siguiente, por favor. Esto es lo que preparé para compartirlo con ustedes. Son bienvenidas sus opiniones. Tienen ustedes en esta lámina la página, mi correo electrónico, perdón, en donde podemos mantenernos en comunicación. Muchísimas gracias por esta invitación a estar con ustedes y por su atención. Estoy abierta a preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora, por su interesante conferencia. Desgraciadamente ya no tenemos tiempo para preguntas, pero se pueden comunicar con usted por medio de correo electrónico, que ya lo puso ahí. Entonces, su constancia se la mandaremos por correo electrónico y pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora. Muy bien. La comida. Y bueno, desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Vamos a seguir con el programa.
Pues agradecemos.